Sean muy bendecidos en este día al compartir una vez más con ustedes esta reflexión. Hoy día quisiera permitirme la libertad de hacerlo desde otro punto de vista, no, no una reflexión bíblica como acostumbro a hacer, no partiendo desde un texto bíblico, sino partiendo más bien de una situación que yo quisiera poner en contexto y que en estos días está en la noticia, está en las redes sociales, en todo lugar. En realidad, quisiera también poner en contexto a aquellos que no conocen la realidad de nuestro país en profundidad o que no conocen nada, ¿no es verdad? Porque dentro de mis contactos hay personas que no son de chilenos y entonces podría ser que no entiendan cuál es el sentido de esta reflexión. El, hace unos 40 años atrás, nuestro país vivió una época política muy conflictiva, situación que tenía adherentes y detractores, pero finalmente los detractores fueron más que los adherentes. Hubo mucha presión hasta el punto de que llegó a intervenir entonces las Fuerzas Armadas y hubo lo que se ha llamado un golpe militar, un gobierno militar, un pronunciamiento militar, una dictadura, lo que sea, como quieran llamarle. El punto no está ahí, sino que el punto está en lo que viene a continuación. Esa situación política duró 17 años. No tengo no tengo el ánimo, el deseo de hacer una reflexión política, ni menos un juicio político. No está en mis capacidades, ni está tampoco en mi interés. Lo que quiero hacer es llegar a un punto en el cual hoy día nos encontramos. Y de esa forma entonces poder entender o poder reflexionar respecto a lo que hoy está pasando. Bueno, a partir de ese momento político, a partir de esa nueva situación política que vive el país, entonces comenzó a realizarse un evento religioso, cristiano, como quieran llamarle, llamado Te Deum. Cuestión que al parecer existía antes con la Iglesia Católica en las festividades de fiestas patrias. No está en mis registros, está en mi memoria haber escuchado algo como eso antes, pero en fin, comenzó a darse ahora también en el ámbito evangélico y se comenzó a dar relacionado con el evento político que se está viviendo. Y entonces en una determinada iglesia o templo de una determinada denominación comienza a realizarse el llamado Te Deum evangélico, entre comillas, acción de gracias, pero todo el mundo relacionó inmediatamente a la iglesia evangélica con el gobierno militar. Y entonces comenzaron a haber situaciones, comenzaron a haber críticas permanentes contra la iglesia, contra ese segmento de la iglesia que está involucrada en esta situación. Entonces nosotros nos encontramos como evangélicos en medio de esta situación política y de esa manera nuestra denominación, yo tengo el recuerdo, probablemente yo me equivoque, pero tengo el recuerdo que nuestra denominación en una oportunidad el presidente nacional de nuestra denominación
de nuestra organización participó en uno de esos Te Deum, el presidente de aquella época, y después no tengo recuerdo de que oficialmente nosotros hayamos participado. Pero sí recuerdo que a causa de toda esta situación que se está dando de crítica y de juicio contra una iglesia o contra un sector evangélico que está apoyando un régimen militar, es que la denominación a la cual pertenezco se retiró de esa entidad que aglutinaba a los pastores, a las denominaciones, y de ahí nunca más participamos de manera oficial, nunca más hubo una representación oficial. Si alguien alguna vez estuvo involucrado, fue por su cuenta y riesgo, y no participamos más. Ahora, quiero decir que no fui ni soy asiduo a ser espectador de este evento, que además se ha transmitido cada año por la televisión, porque participan en él los actores políticos del momento, como es el presidente, los ministros y los diferentes parlamentarios que voluntariamente, supongo yo, van. Y también en un momento en que hay están cercanas las elecciones, los candidatos participan, porque ya sabemos, ahí en la iglesia evangélica hay un contingente o un voto que puede también tomarse en cuenta. La cuestión es que han pasado casi o probablemente 40 años de este momento, y aún se sigue realizando eso. La razón de no haber participado o no haber sido testigo a través de la televisión de lo que ahí ocurre es porque justamente se hace el día domingo, cuando yo diría el 100% de las iglesias evangélicas están en su hora de reunión. Por lo tanto, para mí era muy difícil participar o verlo. Y recuerdo en una sola oportunidad haber participado de un evento como este en una ciudad donde localmente se hacía una reunión, un culto de acción de gracias, y donde tuve la satisfacción de escuchar al predicador de ese día, el pastor que tuvo la oportunidad de hablar, predicar un mensaje bíblico, cristocéntrico, basado en el mensaje que la iglesia siempre ha predicado. Esa es la única oportunidad en que yo he estado en un evento así como este, y con mucha tristeza puedo hoy día ver las noticias y darme cuenta de que, como en otras oportunidades, hubieron situaciones que no son agradables, que no son parte del espíritu de la iglesia evangélica, que no son parte del quehacer que la iglesia evangélica tiene. Somos ciudadanos de esta nación, participamos cívicamente y pacíficamente en todas aquellas cosas en que debemos participar, pero no deberíamos tener ningún tipo de anhelos políticos, especialmente los ministros del Evangelio, porque fuimos llamados a predicar la palabra. Y si se realiza una reunión, un culto de acción de gracias por la patria, debería en ese momento predicarse el Evangelio de Jesucristo, y las invitaciones deberían ser: el que quiera participar debe estar expuesto a la palabra de Dios, y no a una cuestión protocolar y diplomática de tratar de meter los anhelos personales o los anhelos de cualquier tipo en esa celebración, porque se pierde la oportunidad precisa y muy directa de anunciar a las autoridades que hay un Señor en los cielos, que hay un Dios poderoso que les ama,
que quiere salvar sus vidas, que no importa el color político que tengan y no importa la posición ética que estén abanderizados. Lo que sí importa es que son pecadores y que no hay ni una forma de ser salvos sino por medio de Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Necesitamos volver a la palabra, necesitamos volver a lo cristocéntrico, necesitamos volver a anunciar el evangelio, necesitamos volver a decirle a las personas que necesitan a Cristo en sus corazones para ser salvos. La política, la religión y cualquier otra cosa es circunstancial y es pasajero. Lo que es eterno es el alma de las personas y necesitan oír un mensaje de Jesucristo. Quiero decirlo y quise compartirlo a través de este medio y de esta reflexión. La iglesia está regida y gobernada por Jesucristo, quien es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y nosotros aceptamos, como dice la Escritura, que aquel que está en autoridad ha sido puesto por Dios. No nos vamos a rebelar contra la autoridad, no nos vamos a poner en pie de guerra contra la autoridad, sea a favor o en contra, porque Dios se encargará de juzgar la vida, el corazón, la mente, todo de estas personas. Pero la iglesia tiene el único propósito y la única tarea de decirles a ellos que Jesucristo les ama, que necesitan a Cristo en sus corazones para que sus vidas puedan tener paz y gozo. Es lo que Dios quiere, es lo que Dios necesita que la iglesia haga, porque el Espíritu Santo va a convencer de pecado, de justicia y de juicio a aquellos que oigan el mensaje de Jesucristo. Y si la iglesia predica, el Señor añadirá cada día a la iglesia a los que han de ser salvos. Así que, hermanos, amigos, quien quiera que sea que escuche estas palabras, yo le anuncio en este día: Jesucristo es el Señor, está sentado en el trono, viene a buscar a su iglesia y está esperando que te arrepientas, que le confieses en tu vida y seas salvo, para gloria de su nombre. Que el Señor te bendiga en este día. Amén.